La llegada del Espíritu Santo. El día de Pentecostés, todos los creyentes estaban reunidos en un mismo lugar. De repente, se oyó un ruido desde el cielo parecido al estruendo de un viento fuerte e impetuoso, que llenó la casa donde estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenados del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas, conforme al Espíritu Santo les daba esa capacidad. Quedaron allí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto?, se preguntaron unos a otros. Pero otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo: solo están borrachos, eso es todo. Pedro predica a la multitud. Entonces Pedro dio un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y gritó a la multitud: escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén. No se equivoquen, estas personas no están borrachas, como algunos de ustedes suponen. Las 9 de la mañana es demasiado temprano para emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre ancianos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Y haré maravillas arriba en el cielo, en los cielos, y señales abajo en la tierra: sangre, fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Bueno, seguimos todavía con la serie de identidad. En esta serie, pues estamos reflexionando todos como comunidad, quiénes somos, cuál es nuestra identidad como iglesia en la mesa. Y entonces hemos estado viendo cada uno de los diferentes distintivos que tenemos nosotros. Aquí la tecnología mía ahora no está funcionando. Sí, gracias. Entonces, al estar comenzando una nueva iglesia, una nueva comunidad de fe, creo que es importante que tengamos una claridad cada uno de nosotros acerca de la cultura que queremos construir y modelar también en nuestro mundo. Porque no nada más queremos hacer una iglesia por hacer una iglesia, sino queremos ser una comunidad de shalom, una comunidad de paz. Queremos ser esa comunidad que sea de luz y sal en medio de donde Dios nos plante, ya sea aquí en este lugar o no sabemos si en Almayate o en Torre del Mar o en La Cala, no sabemos dónde Dios nos va a dar nuestro propio lugar. Pero bueno, estamos como extranjeros y peregrinos, ¿no? Como el pueblo de Israel, en tiendas de campaña. Y gracias a Dios que tenemos este lugar donde estamos. Recientemente compartí por WhatsApp esta cita de Gila Calozzi. Ella es una pastora de una iglesia en Roma, una iglesia evangélica que se llama Chiesa Open. Y me gustó mucho lo que ella dice. Dice, no hay otro lugar como la iglesia que pueda ofrecer pertenencia, seguridad, belleza, esperanza y el amor que todo el mundo busca. Qué bonito lo que ella dice, y espero que esto sea lo que nosotros deseamos ser. Esta comunidad de pertenencia, donde nos sentimos seguros, donde vemos la belleza de las relaciones humanas y la belleza de la creatividad de Dios que nos da cada uno de nosotros, pero también esperanza y el amor que todo el mundo busca, que lo pueda encontrar en medio de nosotros. Y entonces, me gusta porque precisamente creo que todos deseamos ser esto, o encontrar un lugar así. Y por eso tenemos nuestros distintivos que hemos estado viendo, las características que tenemos, las cuales son la centralidad del Evangelio. Y esto significa que las buenas noticias son los que nos mueven a nosotros como iglesia. Porque el Evangelio es ese gran anuncio de la llegada del reino de Dios, de la conexión del cielo con la tierra, finalmente. Y por tanto, este es el mensaje que tenemos nosotros, y es un poder tan transformador, no solamente de nuestra vida, sino también de nuestra sociedad.
La otra distintivo que estuvimos viendo y que nos recordó Susi fue la oración centrada en el reino. Y esto es que tú y yo dependemos totalmente de nuestro Padre. Y la oración es esa conexión esencial y central en nuestra relación con Él. No podemos tener una vida cristiana sin la oración. Y asimismo, queremos orar como Jesús nos enseñó, pidiendo que su voluntad se cumpla en la tierra como siempre es en los cielos. Y que venga su reino, que se establezca su reino. Vimos también qué significa sirviendo desde la debilidad, que es nuestro tercer distintivo. Y esto es que sabemos que a nuestro Padre le place darnos dones y talentos. Pero sabemos que nuestro servicio no es por nuestras grandes capacidades, o por el dinero que tengamos, o alguna otra cosa. No, sino que nuestro servicio es solamente a través del poder del Espíritu Santo operando en nosotros. Y como dijo el apóstol Pablo, y lo recordamos, ¿no? Que dice que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y esto es totalmente contracultural, ¿verdad? Nadie se quiere sentir débil. Y luego vimos el domingo pasado amor por las personas. Y esto es ver a las personas como las de Jesús. Y no queremos ser conocidos o por un edificio chulo que tengamos, o por programas, o por nuestra denominación. No, queremos ser conocidos porque somos una iglesia que ama a las personas. Y en esta ocasión vamos a ver la mutualidad, qué significa eso, y después vamos a terminar ya la serie con hospitalidad, que es distintivo. Pero ¿qué es la mutualidad? Y eso lo tenemos pues nuevamente para recordarlo en este documento que os hemos compartido, y si no lo tienes, lo podemos volver a compartir, que es la visión y misión de la comunidad cristiana La Mesa. Pero ¿qué es mutualidad o qué tenemos por mutualidad? Bueno, creemos que los hombres y las mujeres están igualmente dotados y calificados para liderar y servir como colaboradores en la iglesia. No solo permitimos, sino que valoramos empáticamente la presencia de hombres y mujeres en todos los niveles de liderazgo de la iglesia. Porque consideramos que esto está en consonancia con las enseñanzas de las Escrituras y es útil y sumamente sabio en la práctica. Bueno, vamos a orar que el Espíritu Santo nos ayude a entender todos estos conceptos. Padre, muchas gracias porque tú eres totalmente bueno. Y muchas gracias por este pasaje que estuvimos escuchando a través de Cecilia, de cómo tú derramaste de una manera tan poderosa y asombrosa y soberbia tu Espíritu Santo a toda carne. Y cómo se van cumpliendo tus profecías, esas profecías de Joel, dichas muchos años atrás, cientos de años atrás, de este acontecimiento, cómo se cumple de una manera tan grande. Y cómo tú, Señor, derramas tu gran espíritu en tus hijas y tus hijos. Y nos das un gran valor y nos capacitas para continuar la expansión de tu reino juntos, en hombres y mujeres. Ayúdanos a entender qué significa este distintivo para nosotros. Te lo pedimos en tu nombre. Amén. Os voy a contar una historia y escuchar a chicas Bianca y Diana, porque es una historia muy bonita. En la vibrante ciudad de Alejandría, donde convergían la sabiduría de Grecia, el poder de Roma y el antiguo misterio de Egipto, nació una niña privilegiada y prometedora. Provenía de una familia noble conocida por su riqueza y su estatus, pero lo que distinguía a esta chica no era su linaje, sino su extraordinario intelecto y su sed de verdad. Desde muy joven mostró signos de una inteligencia notable, y mientras que la mayoría de las chicas de su época se preparaban para el matrimonio y la vida social, bueno, esta niña no, ella se preparaba y se sumergía en el estudio. Sus padres, especialmente su madre, reconocieron que no era una niña común. Se contrató a tutores para que le enseñaran las mejores disciplinas de su época: la retórica, la astronomía, la filosofía, medicina, las obras de Platón y Aristóteles. Aprendió latín y griego con facilidad y memorizó textos complejos para lo que era una niña. Rápidamente se ganó una gran reputación en Alejandría como una niña prodigio. Los eruditos, tanto paganos como judíos, se sorprendían por su perspicacia
y su capacidad para hacer preguntas que traspasaban las esferas superficiales. Incluso siendo adolescente, podía defenderse en discusiones con filósofos mayores que ella, participando en debates, pero no por orgullo, sino por un genuino deseo de comprender, de saber la verdad. Sin embargo, a pesar de todos los conocimientos, ella sentía una gran insatisfacción. Cuanto más aprendía, más sentía que le faltaba algo. Los dioses de la mitología le parecían vacíos. Las teorías de los hombres, aunque brillantes, eran limitadas. Así que crecía en ella una gran inquietud, un anhelo de una verdad más allá de lo que el mundo le podía ofrecer. Ella sentía que la verdad no era simplemente algo que se estudiaba, no, sino que algo que se hallaba como un tesoro. Y este anhelo interior preparó su corazón para algo más grande que todos los libros que había leído. Algo que no vendría de los pergaminos, sino de un poderoso encuentro divino. Una tarde, esta joven visitó a un viejo ermitaño cristiano que vivía en las afueras de la muralla de la ciudad. Él había sido un erudito, pero ahora era un hombre sencillo y de oración. En su pequeña habitación, iluminada no solo por la lámpara de aceite, ella le escuchó atentamente mientras él le explicaba la palabra de Dios y el Evangelio. Este hombre le habló a esta chica de un Dios que creó el mundo no por necesidad, sino por amor. Un Dios que entró en la historia, se hizo carne, sufrió y murió por ella. Ese mensaje del Evangelio que escuchó de este ermitaño la dejó sorprendida y cambió su vida para siempre. Esta transformación radical de esta joven dejó una huella tan impresionante, no solamente en Alejandría y no solamente en su época, sino a lo largo de toda la Edad Media, en toda Europa. Esta notable chica es Catalina de Alejandría, quien en el siglo IV fue condenada por el emperador Maximino, cuando ella le reprendió al emperador y le exhortó a que conociera al verdadero Dios. Y se cuenta que Catalina invitó al emperador a un debate, el cual él perdió, por lo que la mantuvo entonces presa en su palacio. Y el emperador ordenó entonces llamar a los más grandes sabios del imperio para que debatiesen con ella y la refutaran. Pero era tal la elocuencia de las palabras de Catalina y una predicación con fe, ilustrada por la razón y la verdad, que estos sabios se convirtieron al cristianismo, lo que provocó la ira del emperador, quien los condenó a todos a ser ejecutados en la hoguera. Y finalmente Catalina también fue ejecutada. La vida, intelecto y esta fe apasionada de Catalina fueron de una influencia tan grande en la predicación del Evangelio, especialmente durante la época medieval. De hecho, Catalina se convirtió en patrona y gran ejemplo de la orden de los dominicos, quienes eran conocidos como los frailes predicadores. Porque la misión de los dominicos era precisamente combatir la ignorancia y el error con el Evangelio, con la palabra de Dios, la enseñanza y el ejemplo. Para estos monjes, Catalina era una gran predicadora y maestra de la Biblia. Así que tenemos ante nosotros esta fascinante historia dentro de cientos y cientos más de otras mujeres llenas de un don del Espíritu Santo. Mujeres con una fe tan vibrante, una capacidad teológica extraordinaria y dones de enseñanza y liderazgo tan brillantes que han sido de bendición para toda la iglesia y todo el mundo. Pero tristemente, no sabemos de estas historias porque hemos ejecutado la voz y el liderazgo de Catalina, pero también del resto de nuestras hermanas a lo largo de la historia. Son historias que quedaron en el olvido. Amigos, cuando entendemos el contexto del pasaje de Hechos que estuvimos viendo, encontramos un gran acontecimiento tan impresionante del derramamiento del Espíritu de Dios sobre hombres y mujeres que los llena de un poder tan grande para la obra del reino de Jesús en la tierra. Y de hecho, si tienes el tiempo y lees el libro de Hechos, o si ya lo has leído, es que esa llenura del Espíritu Santo movió a mujeres y hombres a llevar el Evangelio por todo el mundo antiguo y a plantar iglesias también. Esta historia de Catalina de Alejandría es un claro ejemplo de esa misma llenura del Espíritu Santo que la movió, la motivó
a llevar el mensaje de Jesús de una manera valiente y audaz por todo el Imperio Romano. Pero en la actualidad, tristemente, la Iglesia hemos cedido a las presiones de la cultura, que por tratar de dar tal vez un orden y control en medio de la narrativa violenta y excesiva de las voces machistas y feministas, hemos creado una teología de género que se basa en una santa sumisión, la cual al final, tristemente, sigue siendo una visión opresiva y cálida del hombre y la mujer. ¿Y qué es lo que se predica? Pues la masculinidad bíblica, pues la feminidad bíblica. Pero finalmente esto es un disfraz de la jerarquía. Lo interesante es que en la Biblia nunca encontramos estas ideas bíblicas, donde supuestamente hay roles muy claros en la escritura para el hombre y la mujer. Estos roles se ven bajo el lente de autoridad y sumisión. No sé si conocéis este diagrama. En este diagrama que lo hizo este autor que ya falleció, Bill Gothard, él hablaba del orden bíblico de la familia. Y este hombre hizo una gran influencia en muchas iglesias, por todo Estados Unidos, pero también mucho ha llegado, creo que también aquí a España. Y tristemente este hombre que ya falleció, su movimiento ha estado en medio de abusos sexuales y también abusos espirituales, por este gran control y este lente de autoridad y sumisión, donde se dice que el hombre es el que protege, está bajo de Cristo, el hombre es el que protege, el que provee, el que dirige, mientras que la mujer es la que apoya, nutre y sigue. Pero tristemente este marco de jerarquía, de autoridad y sumisión, que se presiona mucho, cae en mucho abuso. Bajo este marco, los hombres son quienes solamente tienen la autoridad y el liderazgo, pero no solamente en las esferas sociales, sino también en la iglesia. Pero amigos, si nos acercamos de una manera humilde y honesta a las Escrituras, pero sobre todo si vemos el ejemplo de nuestro Señor Jesús en su trato con las mujeres, es que como comunidad cristiana podemos ver varias cosas. Que las mujeres y los hombres han sido creados iguales a imagen de Dios. La plena igualdad entre mujeres y hombres no significa que las mujeres y los hombres sean completamente iguales, claro que no. Hay una bondad y una belleza únicas representadas en cada género que reflejan la sabiduría y la gloria infinitas de Dios. Dios levanta líderes para la iglesia sobre la base de la gracia, el llamado, los dones espirituales, la obediencia y el carácter. Tanto las mujeres como los hombres pueden y deben liderar, predicar, pastorear y ministrar dentro de la iglesia. Cuando hombres y mujeres lideran juntos, hay un ministerio de amor y de gracia que es mucho más sólido que el que puede sostener solamente un género. Y las mujeres y los hombres pueden y deben servir en el liderazgo pastoral de la iglesia local. Porque si vemos que el Evangelio son las verdaderas buenas noticias de las que hemos hablado en el primer distintivo, entonces son las más grandes palabras de libertad, las más grandes palabras de florecimiento que podemos encontrar, donde la mujer y el hombre son iguales ante Dios y juntos reflejan su imagen. No hay jerarquía. Así que, si tenemos ante nosotros el Evangelio, la palabra de verdad, con nosotros, deberíamos ser nosotros y no la cultura los que influyen en él. Somos nosotros cuando nos encontramos con el Evangelio de libertad de Jesús, quienes comenzamos a vivir una verdadera humanidad, desplegando juntos la gloria de Dios, mientras que proclamamos, hombres y mujeres, la llegada del reino de Jesús. Y de hecho, vemos una trayectoria y progreso del mutualismo y no de jerarquía en la narrativa bíblica. Es interesante que a lo largo de las Escrituras obtenemos imágenes desde la perspectiva y la experiencia de las mujeres, lo cual es especialmente notable teniendo en cuenta que los autores eran hombres viviendo en una cultura patriarcal. El historiador y teólogo británico Richard Bauckham introduce brillantemente la idea de interrupciones ginocéntricas en la Biblia. Esto es, interrupciones centradas en la mujer, en los escritos dominantes centrados en el hombre en toda la Biblia.
Y esto es muy interesante, estas introducciones femeninas en la historia. Pero así como Bob Camp y muchos otros respetables académicos, resaltan también las voces y perspectivas femeninas en la Biblia, las cuales para nada compiten con los hombres, sino al contrario, ambos están complementando un hermoso cuadro donde hombres y mujeres despliegan la imagen de Dios y la visión de florecimiento y redención para toda la humanidad. Es más, si vamos a Génesis, encontramos esta visión de florecimiento cuando Dios crea al hombre y a la mujer. Y nos dice Génesis capítulo 1, versículo 27 y 28. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. A imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos y multiplíquense. Llenen la tierra y gobiernen sobre ella. Reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que corren por el suelo. Así que vamos viendo que ambos, hombre y mujer, fueron creados con el propósito de juntos gobernar, de cuidar de la creación y bendecir la tierra que Dios ha creado. Había una colaboración y una mutualidad entre ambos. Ambos reflejaban a Dios y estaban desplegando juntos la gran bondad de Dios y su amor. No vemos nada en la narrativa de la creación que indique que la mujer es siempre subordinada al hombre. Sino al contrario, encontramos que la jerarquía, esta lucha de voluntades y opresión, llegaron después de la caída. Y vemos que en el Evangelio ya no vivimos bajo los valores de la caída, sino bajo los valores del reino de nuestro Señor Jesús. Porque sabemos que vivimos bajo la gracia y no bajo la carne. Y después de la caída del hombre y la mujer, hay una historia de redención que se va desenvolviendo. Hay como un hilo en cada historia de la Biblia que nos va indicando que todo lo que se perdió en el Edén va a ser restaurado a través del ungido de Dios, del Cristo, del Mesías, y que se va a completar finalmente en la reunificación del cielo con la tierra. Y nos encontramos en los evangelios a ese ungido de Dios, a este Mesías, a Jesús mismo predicando y anunciando la llegada del reino. Así que la iglesia, amigos, está destinada a ser una comunidad que ofrece un destello del futuro prometido por Dios al mundo en general. Aquí y ahora mismo, el reino de Dios está entre nosotros. Y esto es flipante. Y vemos que la iglesia está formada y unida por el Espíritu Santo, derramado de una manera tan soberbia en el día de Pentecostés. Ese día cuando Pedro en Jerusalén está citando al profeta Joel y dice: los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros jóvenes tendrán visiones, vuestros ancianos tendrán sueños. Incluso sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y profetizarán. Esto es tan grande. El futuro prometido en el Pentecostés incluye una distribución por igual de los dones espirituales entre hombres y mujeres, hijos e hijas. No hay dones exclusivos solamente para hombres y dones exclusivos solamente para mujeres. Joel nos dice que todos profetizarán. Y sabemos que los profetas no eran adivinos o agoreros. No, sino eran quienes enseñaban la palabra de Dios. Hablaban por Dios a todo el pueblo. Así que un profeta es un maestro de la palabra de Dios. Entonces, amigos, a través de este Espíritu Santo, como iglesia, somos ese vistazo del cielo en la tierra. Y es tan profundo, porque estamos destinados a hacer esta avanzada del cielo llegando a la tierra. Y nuestro llamado en la iglesia incluye una relación y un liderazgo mutuo y colaborativo entre hombres y mujeres. No hay subordinación. Al contrario, si hay una sumisión de unos a otros en amor, como dice Pablo en Efesios. Pero qué mejor si juntos miramos a nuestro Maestro y amigo Jesús. Podemos observar la vida de nuestro Salvador en los Evangelios y podemos plantearnos estas preguntas.
¿Cómo se relacionaba Jesús con las mujeres? Este Dios encarnado. ¿Cómo se relacionaba con las mujeres? ¿Defendía Jesús alguna jerarquía entre los roles de liderazgo de hombres y mujeres basada únicamente en criterios de género? ¿Qué pensamos sobre eso? Si nos acercamos a los evangelios, encontramos en la vida de Jesús que él fue un gran revolucionario en su empoderamiento de las mujeres. Todos los académicos coinciden en que Jesús incluyó mujeres también entre sus discípulos, no nada más eran los 12, había también mujeres. Un acto revolucionario para un rabino judío en su época. Entonces podemos resumir algunas de estas cosas en los eventos que hallamos en los evangelios. Y lo vamos a ver de una manera muy superficial, porque podemos pasar mucho tiempo en cada uno de estos eventos tan importantes de nuestro Señor Jesús. Pero por ejemplo, el Evangelio de Lucas es el más demostrativo acerca del empoderamiento femenino, porque nombra a 3 mujeres específicas, a María Magdalena, a Juana y Susana, y muchas otras que viajaban con Jesús junto a los 12. Y tenemos por ahí también la referencia bíblica. Esto es en Lucas 8. O no sé si recuerdas que en una ocasión le dicen a Jesús, Jesús, tu familia está afuera, tu madre y tus hermanos, y te llaman, que salgas, quieren hablar contigo. ¿Y qué le dice a Jesús? Él señala a sus discípulos y dijo, aquí están mi madre y mis hermanos, porque quien hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre. En su contexto antiguo, nombrar a mujeres, hermanas y madres entre sus discípulos, era totalmente revolucionario. ¿O recuerdan María, la hermana de Marta y Lázaro, cuando se sienta a los pies del Señor para escuchar lo que él decía? ¿Se acuerdan? Y su hermana está, oye, hay que hacer las cosas en la casa. Pero María está sentada a los pies de Jesús, que era una postura de un discípulo ante un rabino, lo cual señala Pablo también en Hechos. O no sé si recuerdas un día mientras Jesús enseñaba, una mujer entre la multitud grita, bienaventurada la madre que te dio a luz y te amamantó. Y eso era un gran cumplido. En el mundo antiguo se pensaba que la máxima vocación de una mujer era dar luz a hijos. Pero en lugar de aceptar el cumplido, Jesús le responde, más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y lo obedecen. Sí, para Jesús, la paternidad y la maternidad son honradas. Pero la vocación más elevada de una mujer no es solamente tener hijos, sino que su vocación es idéntica a la vocación más elevada de un hombre. Somos llamados a la salvación y a ser discípulos juntos. ¿Recuerdas en Juan 4? La conversación más larga que se ha registrado entre Jesús y otra persona tiene lugar en este pasaje, en Juan 4, con la mujer samaritana. La mujer que está junto al pozo. Y esa mujer se sorprende tanto por la disposición de Jesús de hablar con ella, por lo que cuestiona su conocimiento de las costumbres sociales. Es samaritana y aparte es mujer. ¿Qué haces tú hablando conmigo? Pero Jesús la ama y tiene una conversación larga con ella. La gran mayoría de los eruditos sostienen que había mujeres entre los 72 enviados por Jesús a todas las ciudades a las cuales él iría posteriormente. Y que también hombres y mujeres estuvieron presentes en la gran comisión, enviados con autoridad para ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer todo lo que Jesús les ha mandado. Y estos son algunos vistazos, algunos pasajes. Pero también vamos viendo en los evangelios que el papel de las mujeres sigue aumentando a medida que el ministerio de Jesús se acerca a su fin. ¿Recuerdas cuando María unge a Jesús con aceite y con un perfume costoso? Un acto al que Jesús atribuye un significado profético y eterno. Los 4 evangelios identifican a las mujeres como las primeras testigos de la resurrección de Jesús.
La abrumadora evidencia bíblica es que Jesús no hacía distinción entre sus discípulos masculinos y femeninos en lo que se refiere al valor o a las cualificaciones para el discipulado o incluso el liderazgo. De hecho, fue subversivo, incluso revolucionario, cuando Jesús incluye mujeres entre sus discípulos. El teólogo alemán Dietrich Bonhoeffer decía lo siguiente: Jesús dio a las mujeres dignidad humana. Antes de Jesús, las mujeres eran consideradas seres inferiores desde el punto de vista religioso. Así que qué interesante el corazón de nuestro Señor Jesús en su acercamiento con las mujeres. Y así de esta manera encontramos que la iglesia de los primeros siglos, la iglesia primitiva, las mujeres van adquiriendo una importancia única en comparación en la cultura en la que vivían. El apóstol Pablo, cuando va describiendo la forma en la que Dios equipa a la iglesia para el liderazgo y ministerio, Pablo nos dice lo siguiente, en Efesios 4, Jesús constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la madurez del hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que Pablo nos está hablando acerca de estas diferentes posiciones o maneras de liderazgo para la iglesia, en las cuales vemos que hay apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. Y al estar viendo las páginas del Nuevo Testamento, sobre todo las cartas de Pablo, tenemos pruebas claras de que las mujeres servían junto con los hombres como apóstoles, como profetas, evangelistas, pastores y maestros. No hay indicios claros de que estas funciones estuvieran restringidas solamente por motivos de género. Por ejemplo, profetas. No sé si recuerdas, a las 4 hijas de Felipe el Evangelista son nombradas profetas, incluso ministran al mismo Pablo. Esto lo vemos en Hechos capítulo 21. Más tarde, en su carta a los Corintios, Pablo da instrucciones a las mujeres que profetizan activamente dentro de la iglesia. Así que tenemos mujeres profetas. Pero también encontramos mujeres evangelistas, como Evodia y Sítique, quienes eran líderes de la iglesia de Filipos. Y se les describe como luchadoras por el evangelio que trabajan junto a Pablo. Esto es en Filipenses 4:3. Además hay varias mujeres como Ninfas, Chloe o Lidia, quienes fueron enviadas por el apóstol Pablo a diversas ciudades grecorromanas para fundar iglesias. Una labor que es claramente evangelizadora. Tenemos evangelistas, pero también tenemos pastores y maestros, de lo cual Pablo nos hablaba en Efesios. Tal vez recuerdas a esta gran pareja tan famosa, Priscila y Aquila. Esta pareja que aparece sus nombres en el libro de los Hechos y en las cartas a los Romanos o segunda de Timoteo. Pero curiosamente cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a ellos como fabricantes de tiendas o acerca de su hogar, el orden de sus nombres es Aquila y Priscila. Y esto concuerda con la forma común de la época en la que el nombre masculino siempre iba primero. Pero sin embargo, cuando se hace referencia a su ministerio de enseñanza y liderazgo, el orden de sus nombres es siempre Priscila y Aquila. Esto supone una ruptura tan grande con la forma de la cultura antigua y la forma representada en otras partes de la narrativa bíblica, que debe ser intencional. Lo que sugiere que Priscila poseía el papel ministerial dominante de los dos, de que ella era más maestra que Aquila. Así que no es una simple casualidad. Sabemos que escribir las cartas era muy costoso. Tenía que tener mucho cuidado en cómo se redactaban. Se cuenta que de hecho la carta a los romanos podría haber costado en nuestros tiempos unos 3,000 euros elaborarla. Así que se tendría mucho cuidado en escribir y pensar muy bien en qué se quiere compartir. El teólogo de Constantinopla del siglo IV, Juan Crisóstomo, concluye que Pablo nombró a Priscila en primer lugar
en ese contexto, en reconocimiento del hecho de que su piedad era superior a la de su marido. Otra mujer también es Febe, quien es designada por Pablo para llevar la carta de Pablo a la iglesia que está en Roma. Esta función también es encomendada a otras personas como Epafrodito o Tíquico en otras cartas de Pablo. Y Pablo siempre elogia el carácter de los portadores de cartas, porque su función no solamente era entregar cartas, sino que tenían que leer el contenido de la misma y también dar la intención del autor a todos los destinatarios. Así que el transporte de cartas a menudo implicaba la enseñanza. Así que Febe muy probablemente estuvo enseñando la carta de los romanos a las iglesias que estaban en Roma. Y cuando se examina esta amplia gama de pruebas bíblicas e históricas, resulta inevitablemente claro que las mujeres enseñaban y ofrecían instrucción a otras mujeres y hombres dentro de la iglesia primitiva. Pero también apóstoles. La carta de los romanos destaca especialmente porque en ella Pablo saluda personalmente a casi tantas mujeres como hombres. Esto es, ya cuando Pablo está terminando su carta en Romanos 16. Y la mayoría de estas mujeres, 5 de las 9 que nombra, la saluda como compañeras de ministerio. Esto es, colaboradoras de trabajo. Y la más notable de todas estas mujeres que nombra Pablo es Junia, porque recibe la máxima calificación. Dice que es destacada entre los apóstoles. Así que en resumen, la siguiente lista que vamos a ver son todas las mujeres mencionadas tanto en los Hechos como en las cartas del Nuevo Testamento, y esto revela la prevalencia de las mujeres en toda la iglesia del primer siglo. Tenemos a Tabita, Lidia y Febe, y Priscila, María y Junia y Trifena y Trifosa, Persi, la madre de Rufo, Julia, la madre de Nereo. Esto es en Romanos 16 nada más. Ya tenemos a Chloe, Eubodice, Piquer y Ninfas, Loida y Eunice, la abuela y la madre de Timoteo. Tenemos a Claudia y a Apia, Priscila, la esposa de Aquila. También tenemos en Hechos la madre de Juan Marcos, o la dama elegida que se menciona en segunda de Juan. Las 4 mujeres profetizas, las hijas de Felipe, y también las mujeres que se animan a profetizar en la iglesia de Corinto. Y amigos, todavía falta observar pasajes interesantes de liderazgo, agencia y valor de mujeres del Antiguo Testamento, por lo que podríamos dedicar mucho tiempo a estos pasajes que son de gran enseñanza para nosotros. Y también sabemos que hay pasajes de las cartas de Pablo que siguen siendo objeto de debate entre iglesias jerárquicas y mutualistas, que también valdría la pena en algún momento analizar lo que Pablo está diciendo y ver el contexto en el cual se desarrolla lo que Pablo está diciendo. ¿Cómo estamos? A lo mejor fue algo pesado, ¿no? Mucha historia. Pero amigos, espero que todo esto, que esta sobrevista, este vistazo, este chapuzón, sea de ánimo y motivación. Y que despierte también entre nosotros una curiosidad y buenos diálogos. Y que nos invite a traer de nuevo estas historias y otras más que muchas veces pasamos por alto. Pero que requieren una reflexión que nos lleve a un gozo al ver el corazón de nuestro Padre, quien se place en regalar don tras don a sus hijas y también a sus hijos. Él es un buen padre, como cantamos anteriormente. Así que de acuerdo a este breve vistazo, y recordando de nuevo esta profecía de Joel, es que como comunidad cristiana a la mesa, valoramos que hombres y mujeres sirvan juntos, como individuos distintos, pero iguales ante Dios, porque juntos somos la expresión gloriosa de Dios. Juntos estamos reflejando la imagen de Dios. Imagina lo valioso y hermoso que es trabajar y colaborar juntos en una armonía, hombres y mujeres, por el bien del reino de Dios. Y este mutualismo es algo que el mundo no conoce. Es contracultural.
tenemos estas luchas de otras voces constantemente entre nosotros. Pero amigos, todo esto solamente sostiene solamente por la gracia y el poder del Espíritu Santo. Es por esta razón que el mutualismo es un distintivo de la mesa. Tal vez podéis pensar, pero es algo tan obvio, así como hablamos del amor por las personas. Pero para otras personas, o tal vez otros hermanos de otras tradiciones cristianas, esto no es muy obvio. Pero que esto despierte en nosotros el tratar de servir con amor, humildad, gracia y paciencia también a estos hermanos de otras iglesias, de otras tradiciones. Así que cuando vengamos juntos a la mesa de nuestro Señor Jesús, reflexionemos en estas historias tan maravillosas, porque Jesús nos invita a hombres y mujeres a venir a su mesa con Él. Su hospitalidad sobrepasa todo nuestro entendimiento. Y que podamos también nosotros, cuando recibimos de su gran amor, podamos invitar a otros también a su gran banquete inigualable y glorioso. Oremos. Muchas gracias, Jesús, por tu gran amor por nosotros. Y como vemos también tu gran hospitalidad, tu gran amor y compasión. De ver desde el inicio cómo tú creaste todas las cosas, pero por causa de nuestro pecado hay una gran distorsión, Señor. No solo de nuestra identidad, sino también de nuestro llamado. Señor, ayúdanos a recobrar el valor que tenemos ante ti, que juntos, hombres y mujeres, estamos reflejando tu imagen. Que convivimos constantemente con otras personas que reflejan también tu imagen, que son sagrados para ti. Ayúdanos, Jesús, a ver a todos con tus ojos. Te lo pedimos, realmente. Que podamos ser todos nosotros estos pequeños Cristos, personas que estamos reflejando tu gran amor, Señor, a los demás. Te pedimos que sigas trabajando en nuestras vidas y sigas trayendo renovación en nuestra mente y corazón. Que si tal vez todavía estamos en una búsqueda, en un caminar, que podamos encontrarnos cara a cara contigo y recibir de ti, Señor. Así que ayúdanos también. Y que al tener en nuestras manos el vino y el pan, podamos ver, Señor, lo grandioso que es tu hospitalidad, de cómo tú, Señor, fuiste crucificado por nosotros, de cómo tu cuerpo fue partido por nosotros, de cómo tú vertiste tu sangre para limpiarnos. Ayúdanos, Jesús, te lo pedimos grandemente. En tu nombre oramos. Amén.